que se le dio autoridad para vencer a los santos. ¿Qué harías? ¿Realmente estás preparado o todavía tu fe languidece? Todavía no tienes una fe, ¿verdad?, sólida, donde tengas una convicción de ser un seguidor de Cristo. Miren, desgraciadamente, a veces vemos eso en la puntualidad, en el día de reposo, que es hoy. Shabbat no significa sábado, sino día de reposo, es una palabra hebrea, ¿sí? Y no llegamos puntuales y no llegamos, ¿verdad?, como tendría que ser. Y aquí tendríamos que ver si realmente, para empezar, yo le estoy dando el lugar a Jesucristo como el número uno. O todavía, ¿verdad?, yo dudo que ese judío que nació hace 2000 años y que fue crucificado en una cruz sea verdaderamente el Dios encarnado que vino a hacer una obra vicaria y que derramó su preciosa sangre para el perdón de los pecados. No sé hasta dónde tú realmente te has preparado y has empezado, ¿verdad?, a entender la importancia que tiene todos estos aspectos. Y en ende debemos nosotros, ¿verdad?, de estar bien preparados. Dice Daniel en la visión que él tuvo, en el verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Aquí ya está hablando de un hombre. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Y aquí, ¿verdad?, estamos viendo un hombre que va a hablar grandes cosas, un hombre que va a traer paz a la tierra, un hombre que va a traer paz entre los judíos, entre los musulmanes, y que a veces no tenemos ni idea de lo que realmente dice la palabra de Dios. Dice, ¿verdad?, que el mismo Satanás se presenta como un ángel de luz. Es decir, ¿verdad?, se presenta con aparentes cosas que parecieran que son buenas, ¿sí? Ahora bien, debemos empezar, ¿verdad?, de hablar por los acontecimientos que se están dando en toda la tierra. Antes vamos a Apocalipsis en el capítulo 13. Y dice, ¿verdad?, en el verso 1 del libro del Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Sí? Estamos viendo, ¿verdad?, primero reinos, y luego ahí estamos viendo a Satanás que le está entregando su poder al anticristo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada,
Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos del anticristo. Iglesia, si a nosotros nos aparece el anticristo, ¿sí?, muchos la van a admirar, de los evangélicos, de los cristianos, porque van a ver grandes prodigios, maravillas, milagros, ¿sí?, de tal manera que dice que va a hacer descender fuego del cielo, va a resucitar a las personas, va a hacer hablar a las imágenes, especialmente a su imagen. Tú fíjate, si tú no estás certeramente primero convencido, si no tienes el conocimiento, fácilmente vas a ser engañado, ¿sí? Así es que nosotros debemos de ver todas estas cosas como algo que nos está hablando la santa palabra de Dios y prepararnos, ¿sí? Mira, si el Señor Jesucristo finalmente tarda más, dime qué pierdes con prepararte, con vivir una buena vida, con vivir en santidad y teniendo conocimiento de la santa palabra de Dios. ¿Qué perderías? Por supuesto que no pierdes nada, ¿sí? Vamos a hablar del pacto que celebrará Francisco I, como lo conocemos, ¿verdad?, nosotros aquí en la tierra, el Papa Francisco I, con el Islam, el 14 de mayo del 2020. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Por supuesto que tiene varias características. Primeramente, es el pacto global que hará en el mundo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, un pacto global, es decir, un pacto para todo el mundo, ¿sí? Y pareciera por la forma de su planteamiento, ¿sí?, que es un pacto bueno, que mucha gente de las iglesias cristianas van a decir, yo no le veo nada de malo, es que todo, ¿verdad?, satanizan, es que todo, ¿verdad?, piensan que todo es para mal, ¿sí? Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es una promesa, un juramento, una alianza que se va a celebrar el 14 de mayo del 2020, ¿sí?, y que están invitados todos los protagonistas y líderes del mundo, es decir, gobernadores, imperios, la monarquía, todos ellos están invitados para que celebren este pacto que ya fue firmado con antelación entre el Islam y la Iglesia Católica. El Islam es la religión más grande del mundo, no es el catolicismo, es el Islam, ¿verdad?, con 1.700.000 creyentes, y el catolicismo romano es con 1.200.000 creyentes, ¿sí?, más de 500.000, ¿verdad? Es más grande el Islam que el catolicismo romano. Y dice, ¿verdad?, el Papa Francisco I en su encíclica, ¿sí?, Laudato Si, así se llama, Laudato Si: hermanos y hermanas, es necesario un pacto ¿sobre qué? Sobre reeducar a nuestros niños y a nuestros jóvenes del mundo, que fueron, ¿verdad?, presentados de forma escrita en un video para que lo celebremos el 14 de mayo del 2020. Y por supuesto que no están, ¿verdad?, invitados solamente los católicos, los religiosos del catolicismo romano, sino es un asunto meramente de los católicos, no, sino es un asunto global.
sino que está invitando a todos los líderes del mundo. Y esto es algo que tiene que ver precisamente con el nuevo orden mundial. Esto comprende a líderes gubernamentales, a líderes religiosos de todo el mundo y de todas las religiones, líderes políticos, ¿ven?, a la monarquía del mundo, los gobiernos, los empresarios, los estudiantes, los universitarios, las escuelas, los científicos, al público en general de todas partes del mundo, etcétera, etcétera, están cordialmente invitados a celebrar y actuar en este nuevo orden mundial. ¿Sí? Quiero que empieces a notar cómo se está ya pavimentando la entrada y el surgimiento del anticristo. Cristo no sabemos. Y otra de las mentiras de la misma iglesia cristiana es decirnos, ¿verdad? Porque seguramente has oído a muchos pastores que han, ¿sí?, expresado qué pasaría si hoy viene Cristo por su iglesia. No puede venir Cristo hoy por su iglesia. Antes tiene que darse, ¿verdad?, todos los acontecimientos se tienen que dar antes de que venga Jesucristo. Entonces, si hablamos en el 2020 viene Jesucristo, no, iglesia. En el 2020 no viene Jesucristo. Pero el 2020 es, ¿verdad?, un año donde se empiezan a dar muchas situaciones para el surgimiento del anticristo. Ahora, esa luna roja la expliqué, ¿verdad?, en la prédica pasada, en la conferencia pasada, que eso es para que nosotros veamos que viene un juicio y que vienen muchos acontecimientos duros, difíciles sobre la faz de la tierra. Hablé que tiene que ver con erupciones de volcanes, con terremotos, con guerras, y de esa manera Dios está hablando a la humanidad con la finalidad de venir al arrepentimiento y prepararnos, ¿verdad?, tal como lo dice la palabra de Dios. Ya baste, ¿verdad?, de que sigamos todavía en el confort, durmiendo, y que no estemos entendiendo el propósito divino que Dios tiene, ¿sí? Así es que imagínate, ¿verdad?, ahora lo que está haciendo este hombre, tal pareciera que está haciendo la función, ¿sí?, del falso profeta, del que le está pavimentando el camino al surgimiento del anticristo. Francisco I lanzó entonces una encíclica haciendo una invitación global a todo el mundo a participar de este evento, este nuevo orden mundial que le llamó de diferente manera. Ahora, muchos de nosotros necesitamos entender, número uno, ¿qué es una encíclica? Para la Iglesia Católica Romana, una encíclica papal es, en el sentido más estricto, una carta, ¿sí?, generalmente sobre un asunto de la doctrina católica, enviada por un papa y dirigida por este a los obispos católicos, ¿sí?, y a los obispos del mundo. Sin embargo, ¿sí?, Laudato Si, la encíclica que lanzó Francisco I, no se refiere solamente a los obispos católicos, sino es una carta invitando al mundo entero
a participar precisamente de un nuevo orden mundial. Ahora, se manda como, ¿verdad?, un líder político para todo el mundo. ¿Sí? Esta carta es para todos los fieles católicos, para todos los políticos del mundo, para todas las religiones, para todas las doctrinas, ¿verdad?, que profesan tener una fe, y las costumbres de la Iglesia Católica, indiscutiblemente que es esa invitación. En la encíclica habla del medio ambiente, en primer lugar. Y ahí, ¿verdad?, en ese medio ambiente, bueno, pues todos, ¿verdad?, estamos preocupados y no, pues estoy de acuerdo. De tal manera que estamos viendo, ¿verdad?, que esto ya tiene un efecto verdadero. Las bolsitas de plástico, ya no nos dan en muchos negocios la bolsita de plástico. ¿Cuál es la finalidad? Precisamente el cuidado del medio ambiente y de este mundo que es nuestra casa común, según, ¿sí?, la expresión de Francisco I. ¿Sí? Así es que habla del medio ambiente. Dice que él está muy preocupado por el medio ambiente, ¿sí?, en el mundo, por la contaminación del mundo y por todas las cosas, ¿verdad?, que se están dando en el mundo, porque finalmente el mundo por todas partes está lleno de contaminación. Pero realmente podemos ver el trasfondo, que es más bien dirigido del mismísimo infierno y no por el cuidado que tengan del mundo. No sé si ustedes sepan que la mayor parte de los ecologistas realmente profesan el satanismo, ¿sí? Las organizaciones y muchos de los ecologistas indiscutiblemente son gente satánica, porque si hablamos precisamente del medio ambiente, ¿cuál ha sido realmente el problema del medio ambiente? Las bolsas de hule, las industrias, los automóviles, la basura, ¿sí?, la contaminación del mar, la contaminación de los ríos, etcétera, etcétera. ¿Ese ha sido el problema de la humanidad, o verdaderamente el problema de la humanidad es el pecado? ¿Tú qué piensas? Porque eso, ¿sí?, tú debes de pensar que es lo que hay en el trasfondo de todas estas cosas. ¿Ustedes creen que si se tratase de cosas con respecto al medio ambiente y al bienestar de la humanidad y de este planeta Tierra, este pacto está tan bien trazado que tiene como objeto principal de ser un pacto educativo para las nuevas generaciones y para los niños, sobre todo para instruirlos en un nuevo orden mundial? Así es que, ¿verdad?, ahorita lo que vamos a empezar a ver después del 14 de mayo, que va a llegar una nueva manera, tanto, ¿verdad?, en las escuelas, en la Secretaría de Educación Pública aquí en México, para que, entre comillas, nosotros cuidemos el medio ambiente mediante una enseñanza educativa. Todo esto, ¿verdad?, nos parece, y mucha gente dirá, yo no le veo nada de malo a todo eso. Dice Francisco I, el todo esto tiene un efecto de tener paz y justicia sobre todas las naciones de la tierra y tener una nueva educación. La Biblia nos habla, ¿verdad?, en Mateo 24:12, y nos dice: y por haberse multiplicado la maldad del mundo, ¿sí?, ¿qué es lo que viene? El amor de muchos se enfriará.
aquí hay algo muy importante. La maldad en el mundo se ha aumentado. Hay violencia, hay inmoralidad, hay cosas feas en este mundo que indiscutiblemente no es otra cosa más que lo que el Señor Jesucristo hace 2000 años, ¿verdad? Nos anunció que vendrían tiempos de inmoralidad, tiempos de guerra, tiempos, ¿verdad?, donde el hombre se iba a enfriar y donde habría mucha violencia como en los tiempos de Noé. Ahora ya estamos nosotros viendo, no solamente en México, sino en todas las partes del mundo, una violencia tremenda en este planeta Tierra. ¿Sí? Ahora, este pacto en ninguna manera es, ¿verdad?, realmente para ponerse de acuerdo, sino para ver qué es lo que van a hacer los líderes del mundo. En primer lugar, Francisco I es el que está convocando. En segundo lugar, él ha puesto la fecha, el 14 de mayo del 2020. En tercer lugar, él no designa, ¿verdad?, un lugar certero, porque finalmente el Vaticano es un lugar muy pequeño para esta convocación mundial, ¿sí? Y sería una presión para Roma. Entonces, denotemos que ya está hecho todo. Y sin darnos cuenta, todos los demás, ¿verdad?, es circo, maroma y teatro, como decimos nosotros vulgarmente. Indiscutiblemente es una pantomima donde no se tratará, ¿verdad?, de discutir si esto conviene a la humanidad o no conviene a la humanidad, sino se trata de un planteamiento ya elaborado, ¿verdad?, para que de una manera tan sutil y demás crean que realmente, ¿verdad?, Francisco I está muy preocupado por este mundo. Laudato Si, así se llama el pacto, fue una encíclica que hizo el Papa sobre el 2020 y comienza siempre haciendo referencia sobre el medio ambiente y el bienestar humano. Déjenme decirles algo. Si realmente fuera por cuestión del bienestar humano, nos exhortarían a leer la Biblia, ¿sí? Cosa que en este pacto jamás ni cita la Biblia, ni habla de la Biblia, y déjenme decirles que los jesuitas no creen en la Biblia, ¿sí?, sino que este es un trabajo indiscutiblemente para pavimentar el camino hacia el nuevo orden mundial y al surgimiento del anticristo. Pero si no nos preparamos, iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser engañados por todas las personas del mundo, ¿sí? Así es que, ¿sí?, tengamos nosotros mucho cuidado, ¿verdad?, de lo que se nos está planteando. No estoy diciendo que descuidemos el medio ambiente, ¿sí? No estoy diciendo que descuidemos el conocimiento de la palabra de Dios. Al contrario, te recuerdo que el apóstol Pablo decía que todo lo tenía por basura por el conocimiento de Cristo, ¿sí? Francisco I nos va a imponer a todos, ¿verdad?, y a todos los que hagan alianza con ellos, los puntos sobre la ciencia, sobre la sociedad
y las nuevas políticas según los Illuminatis. Y yo no sé si algún día, ¿verdad?, tú has oído hablar de los Illuminatis, de los masones, que son religiones meramente satánicas. ¿Sí? Francisco I dice que no hay paso atrás. Él está llamando a los grandes de la tierra sin que haya paso atrás. ¿Sí? Indiscutiblemente que si todo esto se da, él está haciendo la función del falso profeta. ¿Sí? Y como dice Daniel, ¿sí?, tiempos, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa? Que esto, ¿verdad?, vendría y gobernaría el anticristo durante 3 años y medio. En el párrafo 237, el domingo, nuestra participación en la Eucaristía, dijo Francisco I, tiene una importancia especial. El domingo, como el sábado judío, están destinados a ser un día en el cual se sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con todo el mundo. Parece sonar muy hermoso. Pero ¿cuál es el trasfondo? Número 1, quitar la adoración de Shabbat, del día sábado, y que se haga el día domingo. ¿Por qué? Porque el domingo se adora al Dios Sol. Shabbat se adora, ¿sí?, a Jesucristo, ¿sí?, nuestro Señor y Salvador. Yo les he dicho varias veces a ustedes, son privilegiados en que estemos aquí, pero sí veo con tristeza que como que no les importa la iglesia, no les importa la enseñanza. Y realmente, si me llego a ir, quise hablar de estos temas escatológicos para que cuando menos se queden, se preparen, si es que me voy, porque yo no veo ningún interés, no veo nada. Yo les recuerdo, vengo de Toluca, sí, todo esto es muy difícil, porque digo, para 4 o 5 personas yo creo que no se vale y no han valorado todo eso. Y difícilmente en una iglesia cristiana te van a hablar de escatología y de los acontecimientos que suceden en este momento. Este hombre también, ¿verdad?, ha expresado que realmente la Biblia es un libro demasiado antiguo, donde este libro tiene que ser modernizado. Es decir, él va a presentar también la escritura, la Biblia, ¿sí?, actualizada a nuestros tiempos por ser un libro viejo. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Ve conmigo a Daniel en el capítulo 7, verso 25. Tú me dices cuando lo tengas. Y dice la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuál es el planteamiento de esto? Cambiar la ley de Dios, cambiar el día de adoración a Dios, del día que debemos de dedicar verdaderamente a Dios, que es el sábado, es el día de reposo.
Y en el día de reposo apréndetelo por favor, Éxodo capítulo 20, verso 8. No harás nada. ¿Y cómo somos los cristianos? No, es que ese día va a venir mi abuelita, es que ese día, ¿verdad? Tengo que llevar a mi perrito al veterinario, es que ese día lavo, es que ese día plancho, es que ese día... No hagas nada, santifícalo para el Señor. Este día es un día del Señor, es un día especial, es un día de fiesta, ¿sí? Y sin embargo es el mandamiento, ¿verdad? No le hacemos caso. Todo eso es lo que está haciendo, porque quiero que te des cuenta el plan malévolo que trae, ¿verdad? Este hombre llamado, ¿verdad? Por sus seguidores, Papa Francisco I. ¿Sí? Pero ustedes como cristianos tienen que entender que el día del Señor es el día sábado y que no puede cambiar la ley de Dios. ¿Hasta cuándo la misma iglesia cristiana nos va a enseñar, ¿sí?, lo que realmente es palabra de Dios? Sola palabra de Dios. Y no entendemos y nos va a pasar, ¿verdad? Como el pueblo de Israel no entendió y nunca pudo entrar en la tierra prometida. A veces, ¿verdad? Estas iglesias cristianas indiscutiblemente enseñan todo desviado y finalmente estas iglesias, ¿verdad?, dan una promesa de ir al cielo, camino al infierno. Qué tristeza, de verdad, que no puedan valorar la verdad de la palabra de Dios y que no, ¿verdad?, nos preocupemos por ganar almas para Cristo, que no estemos haciendo nada. Qué tristeza. En la Biblia, en Mateo 28 nos dio, ¿verdad?, del verso 18 en adelante, la gran comisión. Y la gran comisión es precisamente para que nuestros seres queridos, la gente que conocemos, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero como no hablamos, no decimos nada del evangelio, simplemente la gente se va a perder. Y qué tristeza, ¿verdad?, que a veces teniendo una iglesia que te habla sola palabra de Dios, no podamos entender lo maravilloso y el amor que debemos de tenerle, de cuidar esa iglesia, ¿verdad?, como un tesoro grande. Porque, como dije, ¿sí?, debemos de ser atalayas, vigilantes, observar los tiempos y ver, ¿verdad?, en la línea del tiempo en qué, ¿verdad?, vamos y cuánto realmente nos falta para que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, ¿verdad?, y todo ojo le vea. Qué tristeza, ¿sí? No se imaginan cómo nos sentimos a veces, ¿verdad?, de tristes, porque hay una falta de amor tan profunda, tan grande, porque todo es lo más importante. Mi mujer, mis hijos es lo más importante, mi trabajo y demás. Y déjenme decirles algo, ¿sí? Si tu trabajo impide que vengas a la adoración, al culto, ¿sí?, no es una bendición, es una maldición. ¿Sí? Perdónenme que sea yo tan claro y muchos digan, ay, que el pastor pega. Si tu trabajo te está prohibiendo, es una maldición, con todo el respeto que me merecen, ¿sí? Porque bendición es venir a los pies de Cristo. Bendición es darle el primer lugar a Cristo. Esa es la bendición, no lo que estamos haciendo hoy en día. Ve conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 18. En el verso 23. Y dice, ¿verdad?, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo
y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Ya te diste cuenta? Está hablando de Babilonia la Grande, la ramera, la que ha prostituido el evangelio, y está diciendo, ¿sí?, que por sus hechicerías, o sea, ve que la hechicería, la falsa religión, la falsa enseñanza, fueron, dice, engañadas todas las naciones. No un país, está hablando de todas las naciones. ¿Quién les va a hablar precisamente de esa verdad? Dice también, ¿verdad?, que en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Por todas esas hechicerías, por todos esos engaños, aquí estamos encontrando precisamente, ¿verdad?, que Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas, es la que ha engañado, ¿sí?, y ha ayudado a engañar al mundo entero, a todas las naciones. Y ahora, ¿verdad?, con todo esto que se viene, déjame decirte que la gente va a ser bien engañada. Y muchos, ¿verdad?, te van a empezar a pelear. Yo no le veo nada de malo. Ay, está preocupado, ¿verdad?, por la ecología. ¿Quién se ha preocupado? Yo no le veo nada de malo porque está preocupado por la educación. Y la educación tiene que ser una educación mejor. Y tenemos, ¿verdad?, que prepararnos en un nuevo orden mundial aquí en nuestra casa común, en el planeta Tierra. ¿Sí? Vamos a seguir la próxima semana, ¿sí?, con ahí para con la